¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión les voy a explicar cómo hacer el capítulo 4, que se llama Desarrollo del proyecto. Para esto voy a utilizar como ejemplo una memoria de estadía del año pasado. Eh, Primero que nada, ustedes tienen que incluir una pequeña descripción o introducción a su capítulo 4, Desarrollo del proyecto. Posteriormente viene el subtema 4.1, marco teórico. Y bueno, en este sentido les comento que un marco teórico es todo aquellas definiciones, aquellas teorías, conceptos, modelos, herramientas, ejemplos en las que se basa su proyecto para poderlo realizar. Sí, es de alguna manera decir la teoría, los fundamentos de su proyecto. En el caso, por ejemplo, de un proyecto de desarrollo de software, bueno, hay que tener presente como marco teórico qué es un lenguaje de programación, si es en PHP, qué es PHP, qué es base de datos, qué es modelo relacional o el diseño físico de la base de datos, qué tipos de metodología existen, cuál metodología es la que se utiliza para el desarrollo de software, ¿sí? Qué es análisis de requerimientos, qué es diseño, qué son pruebas, pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, requisitos funcionales, no funcionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay quienes confunden y creen que un marco teórico es el nombre del concepto o el término y su definición. Por ejemplo, vean este caso. Tenemos aquí dirección IP, conjunto de números separados por puntos que sirven para identificar el nombre exacto de un dominio o un equipo dentro de una red, sea interna o externa. Entonces, si se fijan, esto está muy limitado, es decir, es solamente la definición y punto, ¿sí? En el protocolo HTTP igual, muy limitada la definición, protocolo de HTTP igual, o sea, nos dice nada más qué es. Pero en este caso, por ejemplo, de la dirección IP hace falta decir, bueno, primero les pregunto, ¿ustedes creen que con esto, suponiendo que su proyecto sea un sitio web eh, alojado en un servidor que obviamente para funcionar tiene que tener una dirección IP, ¿ustedes creen que con este concepto, así como está aquí, ustedes ya estarían en condiciones para poder desarrollar ese proyecto? O sea, el configurarle una IP a ese servidor. Pues la verdad es que no, porque no dice mucho esta definición. Por ejemplo, ¿qué le hace falta a esta definición para que se configure como un marco teórico? Pues, por ejemplo, hace falta decir que el formato es de tipo x.x.x.x, donde x puede tomar un valor desde 0 hasta 255 y que la dirección IP tiene que también tener una máscara, ¿sí? Una máscara de red, ¿sí? Y que se clasifican en clase A, clase B, clase C, ¿sí? Eh, y que pues cada una tiene su propia máscara y que gracias a esta dirección IP un equipo es identificable en una red local o etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que un marco teórico no es nada más la definición y punto, sino a veces hay que incluir a veces historia de ese concepto, hay que hablar de antecedentes, de cómo ha evolucionado, a veces hay que hablar de las clasificaciones, hay que hablar de los tipos que existen, ¿sí? Y también es importante indicar cómo este concepto es útil para su proyecto, ¿sí? De qué manera
permite, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de metodologías de desarrollo, que es modelo clásico, ¿no? En cascada, circular, desarrollo ágil o Scrum, entonces, bueno, se explican todos y se hace énfasis en el utilizado, ¿verdad? Y se comenta por qué, ¿verdad? Que para efectos de este proyecto, el modelo de desarrollo tal es el más conveniente. Sí, entonces me devuelvo al ejemplo. Aquí podemos ver los conceptos. Este es un desarrollo web, entonces habla de internet, habla de servicio web. Sí, si se fijan, pues está más o menos de cierta extensión. Sí, viene PHP, no dice nada más qué es, sino también quién lo propuso, en qué año, cuál es su propósito, para qué sirve, sí, y sobre todo viene aquí su referencia. En JavaScript, si se fijan, igual viene no nada más la definición, sino datos adicionales, y así sucesivamente. Sí, es necesario que no olviden incluir su eh, referencia. Recuerden que hay citas textuales y citas no textuales. Las textuales son las que van entre comillas y son las palabras tal y cual se copiaron de la fuente. Eh, sí, y viene aquí el autor, el apellido o el sitio donde lo sacan y el año. Sí, entonces, cuando no son textuales, es decir, que son parafraseadas, eh, que ustedes leyeron la fuente original y hicieron una interpretación de lo que entendieron y ustedes lo expresan, en ese caso ya no lleva las comillas, pero sí hay que tener siempre la referencia. ¿Sí? Entonces, así, esto es lo que es un marco teórico. Todos los conceptos, teorías, términos, modelos, ejemplos incluso de proyectos similares anteriores que se necesiten tener presente para dar sustento o validez al proyecto. ¿Sí? Entonces, no es un glosario, ¿verdad? No se limita a un glosario, por lo que ustedes tienen que hacer una investigación más o menos importante, de tal forma que el proyecto o el marco teórico del proyecto quede bastante robusto. ¿Sí? Bueno, en el siguiente video les voy a explicar cómo hacer el punto 4.2 que se llama desarrollo del proyecto. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.